se ha publicado recientemente por parte de la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, del BBVA, a propósito del cual se habla de la universidad y de las carreras que los universitarios pueden escoger para ganarse la vida. Y al hilo de este informe se habla en un momento dado de la generación más preparada de la historia de España. Aquí vamos a hacer algunas observaciones, algunos comentarios críticos sobre esa mitología y, naturalmente, vamos a considerar que hablar de la generación más preparada de España en los tiempos actuales es hablar realmente de una mitología, pero diremos por qué y vamos a hacer referencia a este informe que, desde el punto de vista de su publicación en determinados medios de comunicación, pues da lugar a importantes comentarios acerca de la sociedad actual en la que nos encontramos desde el punto de vista del papel que la universidad puede desempeñar en la transformación de la vida de muchas personas. Es decir, la universidad es una institución que transforma la vida de muchas personas para bien y en algunos casos no proporciona en absoluto ningún tipo de experiencia a las personas que la atraviesan, sino que simplemente puede incluso a veces contribuir a su aislamiento. Vamos aquí a centrarnos en algunos aspectos. A partir de una información publicada en un medio de comunicación cuyo titular es el siguiente: el 50% de las carreras aboca a sus graduados a ganar menos de 1.500 euros. Bien, ese es un titular, pero naturalmente equivale a afirmar que la mitad de las carreras permite a sus graduados ganar más de 1.500 euros. Porque, claro, aquí se plantea un titular muy admonitoriamente negativo, cuando en realidad se puede también plantear el mismo titular en sentido dialéctico, en sentido completamente opuesto, y decir que la mitad de las carreras que se cursan permiten a sus graduados optar a puestos de más de 1.500 euros de remuneración mensual. Claro, si nos quedamos con el primer titular, con el titular explícito, llegamos a la conclusión de que la universidad es un fracaso. Porque claro, si la mitad de las carreras que se ofertan no permiten más que ganar 1.500 euros, que ya los quisiera ganar mucha gente, habría que ver a cambio de ejercer qué tipo de trabajos, cuántas horas y en qué condiciones, porque claro, el titular es una declaración de principios completamente nefelibata, es decir, completamente en las nubes, hasta que no entremos en materia y veamos el contenido relativamente exacto de este hecho, de este informe y de esta noticia, de este informe que resulta noticiable a través de los medios de comunicación. Claro, el subtitular de la noticia naturalmente está dedicado a las carreras llamadas de Artes y Humanidades, y literalmente advierte: la familia de Artes y Humanidades registra los peores salarios y las peores tasas de empleo. Esto lo sabemos desde que la universidad deja de prestar servicio a la sociedad para prestar servicio a la empresa. Y para prestar servicio a la empresa de una manera tal en que la universidad y la empresa se dan la espalda mutuamente. Porque claro, si la universidad se organiza para prestar un servicio a la empresa, cuando la universidad es una institución que debería ser estatal para prestar un servicio al Estado, las cosas ya se hacen mal. Es decir, el objetivo de la universidad es prestar un servicio al Estado, no prestar un servicio a la empresa. Ahora bien, cuando vivimos en una época como el siglo XXI, donde el Estado tiende a desaparecer, el Estado tiende a disolverse en todas sus instituciones y desarrollos, porque resulta sustituido por entidades gubernamentales de mucho menor entidad territorial, de mucha menor extensión geográfica, pues como son comunidades autónomas, municipios, etcétera, etcétera, de tal manera que el Estado adelgaza completamente, erosiona completamente sus facultades y potestades. Naturalmente, esas posibilidades a las que el Estado renuncia las asumen las empresas privadas, y las empresas privadas las asumen no para ejercer las funciones del Estado, sino para obtener beneficios propios. De tal modo que, una vez más, los amigos del comercio reemplazan las funciones del Estado y, por supuesto, los amigos del comercio no van a crear universidades cuyo objetivo sea el desarrollo del Estado y de la sociedad estatalmente articulada, sino que van a crear una sociedad cuyo objetivo fundamental es
el incremento de los beneficios comerciales. Por lo tanto, si sometemos la universidad a los intereses del comercio, naturalmente tenemos que abandonar la idea de que hay una universidad abierta, una universidad para todos, una universidad que es un servicio público, no una subordinación a unos intereses privados y comerciales. Sin embargo, el siglo XXI nos dará indudablemente una universidad que ya no está, de hecho ya no está, la universidad actual ya no está al servicio de los intereses del Estado, porque no sabemos ya cuáles son los intereses del Estado son disolverse, pero nuestro Estado y todos los Estados occidentales, es decir, vivimos en una época donde el concepto de Estado que surge en el Renacimiento, en el siglo XVI o XV incluso, desaparece y se disuelve para dar lugar a una especie de macroestado universal, un macroestado cosmoplanetario, cosmopolítico, donde las universidades, insisto, no sirven al Estado, un Estado que ya no existe, sino que sirven a intereses comerciales. Entonces, cuando la universidad se subordina a intereses comerciales, a intereses empresariales, deja de ser una universidad para ser simplemente un criadero de empresarios, un criadero de trabajadores, donde los empresarios serán unas élites gestoras o ejecutivas, más que empresarios ejecutivos, y luego tenemos en el último nivel los trabajadores, es decir, el nuevo estamento social al que nos dirigimos inequívocamente es el de grandes empresarios, potentes y competitivos ejecutivos y mano de obra barata. Esos son los tres estamentos hacia los que el siglo XXI se dirige, y para la articulación de esos tres estamentos funciona la universidad actual. Por lo tanto, quien crea que ir a la universidad supone vivir como en el siglo XX, pues vive con 100 años de retraso. Es decir, la situación ha cambiado ya completamente, y la cuestión capital que aborda el artículo al que aquí hacemos referencia a través de este informe es, entre otros, qué criterios tiene que escoger un estudiante cuando decide optar por una carrera académica, por un grado académico. Entonces, claro, los estudios de letras, de humanidades, de arte, son estudios en extinción porque no sirven al comercio, sirven al patrimonio histórico de un Estado. Cuando la historia se borra y cuando el Estado se disuelve, ¿qué sentido tiene estudiar literatura, lengua, patrimonio, conservación, historia? Eso ya no existe. No son referentes absolutamente de nada, porque estos contenidos, estos saberes, estos conocimientos no sirven para los amigos del comercio, en tanto que solo servirían como propaganda puntual en determinados momentos y no necesariamente de la más rentable. Por lo tanto, si la universidad sirve no al Estado, sino al comercio, evidentemente esto ya determina enormemente la formación de la mayor parte de la población. Es decir, entre los que son empresarios, entre los que optan a ser potentes y competitivos ejecutivos, y los que serán simplemente una mano de obra barata de libre cambio y de libre intercambio. Como todo el mundo sabe, y el propio artículo se encarga de mencionarlo, en los bachilleratos hay 3 itinerarios, entre otros, ciencias puras, ciencias sociales y artes y humanidades. El de artes y humanidades desemboca en un modelo de universidad que no proporcionará un servicio al comercio, un servicio a la industria. Por lo tanto, esto tiene, digamos, una orientación completamente frustrante desde el punto de vista económico y también frustrante desde el punto de vista profesional, porque no se puede ejercer un trabajo. Es decir, cuando se vive sin trabajar, se vive una vida de ficción, se vive una vida relativamente aislante, al menos que uno pertenezca, pues no sé, a una nobleza decimonónica o ancestral, pero no estamos ni en épocas ancestrales ni en el siglo XIX, por lo tanto sería una forma de vida completamente extemporánea y por tanto también ficticia. Se advierte en esta noticia y en este informe que se hace eco, del cual se hace eco la noticia: el número de universitarios ha aumentado en más de 170.000 personas desde el curso académico 2015-2016 y es 1,7 millones de alumnos en total el que ha cursado, 1,7 millones de alumnos en total, los que han cursado en el pasado curso un grado, un máster y un doctorado, según los datos del Ministerio de Universidades. De tal manera que las matrículas han crecido en los últimos 8 años, desde el curso 2015-2016. Las razones que se aducen es que el mercado laboral tiene muchos obstáculos y la gente sigue estudiando.
Tengo mis dudas de que esta sea la explicación más solvente y desde luego de que esta sea la única explicación. La gente sigue estudiando porque es más fácil estudiar que trabajar. Más fácil en todos los sentidos. Dice el articulista, esta tendencia lleva siendo una constante, lo dice en presente continuo, cuando en realidad debería decir, esta tendencia sigue siendo constante o es constante desde que la crisis, sobre todo es constante en un presente de indicativo, pero como hay una tendencia a no usar los presentes de indicativo y reemplazarlos por presentes continuos, como si estuviéramos hablando en Inglaterra y no en español, esta tendencia yo lo leo como debe ser escrito, como debe escribirse correctamente. Esta tendencia es una constante desde que la crisis de 2008 llegó a nuestro país. La mala situación económica atrajo a muchos jóvenes de entonces que se quedaron en paro a volver a los estudios o a continuarlos, lo que provocó que el número de universitarios aumentara de 1,39 millones a 1,53 millones en tan solo un curso. Es decir, 1.053.000. Bien, es muy discutible que la universidad incremente el número de matriculados porque no haya trabajo y la gente decida seguir estudiando. Este es un dato que habría que examinar muy en detalle, habría que examinar muy por lo menudo, porque hay carreras que desde el primer momento que se estudian se sabe que no van a conducir a un mercado laboral. Carreras que todos sabemos, yo no voy a mencionar aquí para no hacer sangre en esas carreras, pero todos sabemos cuáles son y el propio informe no lo oculta, pero casi prefiero no decirlo, que se lea el informe. Y se advierte, este impulso ha hecho que en España se ocupe el 9º puesto con más población universitaria entre 30 y 34 años, con educación superior, por delante de países como Alemania, Portugal y Francia, y detrás de otros como Países Bajos, Bélgica y los países escandinavos. Bien, sea como sea, en alguna parte hay que estar. Unos están por delante, otros están por detrás, y resulta muy difícil establecer cierta coherencia en esto, porque no es que España sea diferente respecto al resto de los países, es que según donde hagamos el corte en esta cadena sucesiva diacrónica, pues nos encontraremos con resultados que indudablemente van a resultar variantes, van a resultar variables, porque nada permanece intacto a lo largo del tiempo. Se habla constantemente del problema del empleo. Este aumento de población más formada no ha significado una mejora en sus condiciones de vida para muchos de ellos, cito las palabras del articulista, y esto es debido, dice él, o se debe, diríamos en una pasiva refleja en español, esto se debe a que España, por lo general, dispone de un sistema productivo en el que no es tan necesaria la formación para encontrar un empleo. Estoy de acuerdo, pero el mundo no se acaba en España. Es decir, si vivimos en la época de la globalización, si vivimos en un mundo global donde todos estudiamos lenguas integrantes y globales, pues la trayectoria académica del estudiante no termina en su propio país. De hecho, no puede terminar ni siquiera en su propia comunidad autónoma, porque las comunidades autónomas dentro de muy pocos años no tendrán recursos para colocar a todos sus graduados y a todos sus licenciados, de manera que los más competentes se verán obligados a desplazarse. Ahora no lo llamarán migración, lo llamarán simplemente movilidad, ¿no? Es muy curioso cómo la semántica lingüística cambia con las ideologías con una fluidez extraordinaria, del mismo modo que ahora no se habla de censura editorial, sino de lectores sensibles que previamente revisan los manuscritos para censurar o para quitar todo aquello que pueda suscitar conflictos a la hora de vender productos librescos. Claro, considerar por otro lado que la población más formada es la universitaria es también un gran error, porque no todos los universitarios, por el hecho de ser universitarios, tienen una buena formación. Sobre este aspecto vamos a incidir inmediatamente al final de la intervención, pero claro, la formación universitaria
puede acreditar mediante títulos y mediante lo que comúnmente llamamos papelería, es decir, titulitis, es decir, una gran acumulación de certificados, puede acreditar una gran formación académica, pero eso no significa que los universitarios dispongan de una gran formación académica. Disponen en todo caso de una gran cantidad de certificados, de papeles, de títulos, de diplomas y de documentación para presentar pues, a las instituciones correspondientes, que pueden ser las empresas o instituciones estatales como la NECA o como se llamen. Pero esto no significa en absoluto que tengan una gran formación, sobre todo por lo que voy a decir dentro de un momento. Y prosigue el articulista, dice, de hecho, España, nuestro país, es el que menos ocupados en puestos altamente cualificados tiene de todo el conjunto de la Unión Europea. Apenas 4 de cada 10 puestos en España requieren alta cualificación, lo que hace que tan solo el 64,3% de los titulados con estos estudios superiores se encuentren en un trabajo igual a su nivel de estudios. Depende qué institución tomemos como referencia para medir la calificación, porque lo que tal vez la universidad califica en términos muy elevados, la realidad lo califica en términos muy poco elevados o mucho menos elevados. Claro, si tomamos como termómetro de medición de la calidad formativa a la universidad, pues a lo mejor sacamos un 10, pero si tomamos como termómetro, como instrumento de medición de la calidad y de la formación recibida, la realidad, pues a lo mejor suspendemos. ¿Esto qué significa? Esto no significa que tengamos mucha gente con altas cualificaciones. Esto significa que tenemos mucha gente con bajas cualificaciones, pero que se miran en el espejo de la universidad y no en el espejo de la realidad. Porque claro, lo que verdaderamente mide las competencias que tiene un ser humano es su capacidad laboral. Y la primera de todas las capacidades laborales es la posibilidad de encontrar un trabajo, de ejercerlo y de mantenerlo en condiciones de competitividad. De tal manera que, claro, tener un gran expediente académico o simplemente tener buenas notas en la universidad no acredita ni asegura absolutamente nada, salvo un engreimiento. Es decir, si nos miramos en el espejo narcisista de la universidad, sobre todo en el espejo narcisista de la universidad contemporánea, que como en el bachillerato infla enormemente las calificaciones con un objetivo fundamental, que es el de evitar, disimular y maquillar el fracaso académico, el fracaso universitario, pues el resultado es que tenemos graduados, antes licenciados, hoy graduados que ya son menos años de formación de los que eran las licenciaturas. Por lo tanto, resulta muy difícil suponer que estamos ante la generación más preparada de la historia cuando es la generación que menos años ha estudiado en la universidad. Claro, esto es una contradicción que resulta muy difícil de sostener, muy difícil de defender con coherencia. Pero es que, claro, insisto, si tomamos como medida el éxito universitario y después lo comparamos con las exigencias de la realidad, nos damos cuenta de que la correspondencia es inadecuada, de que no hay analogía posible, de que no hay equilibrio posible. ¿Por qué razón? Pues porque la educación universitaria que se recibe está muy por debajo de las exigencias que requiere el mercado y está muy por debajo de las exigencias que la realidad requiere a cada ser humano para sobrevivir en ella. Por lo tanto, es un auténtico espejismo y un auténtico autoengaño suponer que por tener una carrera universitaria, un grado universitario, se está en condiciones de enfrentarse a la realidad y de superar los obstáculos que la realidad nos ofrece en el día a día, sobre todo en el mercado laboral. Es que tener una carrera universitaria no asegura ni tener un puesto de trabajo, ni una vez obtenido el puesto de trabajo, alcanzar en su ejercicio y desarrollo un rendimiento tal que te permita ser mejor que los demás. Porque el trabajo, que es lo que hace madurar al ser humano, te enfrenta dialécticamente a tus propios compañeros. Es que no hay término más contradictorio en el lenguaje humano que el de colega o de compañero de trabajo. Ya saben ustedes el chiste aquel que para fastidiarle la vida al profesor de universidad, Dios creó al colega. Entonces, claro, evidentemente, hablar de compañero de trabajo es hablar de una enorme paradoja y de un enorme oxímoron, porque el que más va a competir contigo es tu propio compañero de trabajo, ¿no? Como se atribuye a Churchill advertir que los enemigos no son los del partido político contrario, los enemigos son los de tu propio partido político, los del partido político contrario son tus adversarios políticos, no tus enemigos personales. ¿Qué quiere decirse con esto? Que
Considerar que uno está muy bien calificado porque tenga un grado académico, porque tenga un buen expediente académico, es desconocer la realidad a la cual esa misma persona se tiene que enfrentar. La realidad que marca el trabajo. El trabajo es una cita inevitable con la realidad, como lo son el dinero y la salud. Son las tres citas inevitables con la realidad. Se puede prescindir de casi todo, pero no se puede prescindir ni del trabajo durante toda la vida, a menos que se sea rico, para ir arruinándose lentamente, ni de la salud, ni desde luego del dinero, que son los tres ámbitos con frecuencia estrechamente vinculados entre sí. Entonces, la pregunta es, ¿está realmente bien administrada la cualificación universitaria que reciben los seres humanos, los universitarios? ¿Realmente las empresas colocan al personal en virtud de la meritocracia? No hablemos ya de las empresas públicas, de la administración pública. Es decir, la formación académica y la meritocracia progresan adecuadamente, progresan equilibradamente, o antes que la meritocracia están otros procedimientos a la hora de contratar tanto en la empresa pública como en la empresa privada, ¿no? Esto es otra de las cuestiones que también conviene aclarar. Después, en la clasificación de las diferentes carreras o de las diferentes titulaciones universitarias, de mayor a menor grado, tomando como referencia el Ecuador de un ingreso medio de 1.500 euros al mes, lo cual también es enormemente arbitrario, pues hay dos grupos, el grupo de los que están por encima de los 1.500 euros y de los que están por debajo. Pero claro, hay que concretar también en qué condiciones laborales se gana ese sueldo, en qué consiste el trabajo y de qué forma se hace todo esto, porque, insisto, estamos moviéndonos en variables muy indefinidas, muy abstractas desde el punto de vista de su contextualización, de sus circunstancias. Entonces, en primer lugar está medicina. Es decir, la carrera de medicina prácticamente tiene un 100% de empleo, de colocación. Es la reina de las carreras que obtienen, digamos, un éxito financiero y empresarial. A continuación, después de medicina, están la ingeniería aeronáutica, la ingeniería naval y oceánica y la ingeniería informática. Están los servicios bajo el tema de otros estudios, no se especifica exactamente a primera vista cuáles son. Y a continuación procede la ingeniería industrial, la ingeniería electrónica, la ingeniería de energías, la ingeniería biomédica y de la salud y la ingeniería textil. Y ya a partir de aquí se cierra ese hemisferio y entramos en las nóminas que teóricamente al menos, son inferiores a los 1.500 euros. Y es curioso, para el que no conozca la realidad, para el que la conozca no es sorprendente en absoluto. En esta posición ya se encuentra la administración pública, geografía y ordenación del territorio, historia del arte, información y documentación, ciencias del mar, logopedia, bellas artes, conservación y restauración del patrimonio, claro, del patrimonio estatal, porque si los estados desaparecen, ¿quién tiene interés en conservar ese patrimonio y en restaurarlo? En todo caso, este grado tendría un desarrollo si fuera conservación y restauración del patrimonio empresarial. En ese caso sí, seguramente. Terapia ocupacional y en último lugar de la lista que yo veo aquí, arqueología. Es decir, de filosofía y de filología ya ni se habla, o sea, ni se menciona en absoluto. Y no se mencionan ¿por qué? Porque ese tipo de saberes están orientados a la preservación del Estado, pero no sirven para nada a las empresas. Es decir, cuando se habla de una filosofía empresarial, en definitiva lo que se habla es de la forma de proceder de un ejecutivo, pero nada más. Es decir, las empresas no necesitan ningún tipo de filosofía. Las empresas necesitan éxito comercial. La filosofía está destinada a aquellos que interpretan la vida real leyendo a filósofos anteriores, pero que no se han enfrentado laboralmente a la resolución de ningún problema. Bien, la lectura, insisto, de este informe y de esta noticia nos sitúa ante una visión relativamente imperfecta y relativamente incompleta de la realidad. No creo que el informe tenga una explícita intención de engañar a nadie, ni tampoco la noticia, desde luego, que simplemente se limita a difundirla en los medios de comunicación. Pero claro, subtitulares como «Los universitarios ganan hasta 12.000 euros más que el resto». Sí, es cierto, pero ¿quiénes son el resto?
porque en el resto también hay individualidades que ganan mucho, y entre los universitarios también hay individualidades que ganan muy poco, y otros que no ganan nada, porque además esta afirmación depende de una oración condicional. Los universitarios ganan tanto, coma, si trabajan. Cuidado que en toda condicional la prótesis tiene una apódosis. Entonces, claro, todo esto es así, pero si encuentran trabajo, cuando encuentran trabajo, y, en fin, si lo pueden mantener y si lo resisten, porque hay mucha gente que no es capaz de trabajar. Hay muchas personas que cuando comienzan a trabajar, el trabajo les supera y lo acaban dejando. Y esta es una tendencia que se da cada vez más en determinadas generaciones que se incorporan al mundo laboral en el siglo XXI. Bien, y aquí llegamos al mito que queremos tratar. Sin embargo, dice el articulista, pese a tener una de las generaciones más preparadas, el mercado laboral no favorece a que los jóvenes encuentren trabajo. Bueno, lo de tener una de las generaciones más preparadas, yo me pregunto, generación más preparada de la historia de España. Se ha repetido esto con frecuencia. Hay que ser muy audaz para considerarse miembro de la generación más preparada de la historia de España y considerar que precisamente por ser miembro de la presuntamente generación más preparada de la historia de España, uno es uno de los individuos más preparados de la historia de España. La pregunta es, ¿preparada para qué? ¿Preparada para qué? La generación más preparada de la historia de España, ¿para qué? ¿Para fracasar? ¿Para gestionar una guerra? ¿Para vencer en una guerra? ¿Para gestionar una paz? ¿Para qué? La generación más preparada de la historia de España, ¿para qué? Porque claro, se puede decir preparado para todo. Claro, quien está preparado para todo en realidad no está preparado para nada, porque no se puede estar preparado para todo. Es decir, ¿de qué se habla cuando se habla de la generación más preparada de la historia de España? ¿La que ha recibido más años de formación universitaria? Pues hasta resulta discutible incluso, porque la carrera que requiere, digamos, más horas de estudio, más años de estudio, es la carrera de cura, la de seminarista, y no creo que los curas sean precisamente los más preparados en estos momentos de la historia presente. Yo no lo creo, se puede creer, no voy a discutir esto, si alguien lo cree, yo no discuto creencias, no, ni siquiera discuto argumentos, simplemente expongo los míos, cada uno que piense lo que quiera. Pero, insisto, la generación más preparada de la historia, ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para tocar el piano? ¿Para tocar la guitarra? ¿Para ganar una guerra? ¿Para gestionar el mundo? ¿Para vivir en una secta? ¿Para entrar en una orden religiosa? ¿Para mantener relaciones sexuales? La generación más preparada de la historia de España, ¿exactamente para qué? Y que me digan también por qué. Porque si han estudiado mucho, ¿no ha habido en el pasado generaciones que han estudiado también mucho? ¿No ha habido en el pasado generaciones que han organizado la vida de 2 y 3 continentes incluso? Entonces, claro, declararse miembro de la generación más preparada de la historia de España es cuando menos lo que en retórica, desde Aristóteles, se llama una hipérbole, es decir, una exageración. Naturalmente podemos organizar la vida creyendo en exageraciones y creyendo en hipérboles, pero lo que no se puede pretender es que yo me las crea, y como yo, más de una persona. Recientemente un profesor que prepara ahora un libro precisamente sobre esta materia, hizo público un texto, un breve texto, un mensaje en el que venía a decir, queridos alumnos, os estamos engañando. Y ese os estamos engañando no era precisamente un presente continuo, sino que era una perífrasis de aspecto durativo, de las que se prolongan en el tiempo. Era un profesor que, pues como yo y como tantos otros, pues lleva casi 30 años ejerciendo la docencia, creo que él algo menos, pero da igual. 30 años ejerciendo la docencia, y quienes llevamos casi 30 años ejerciendo la docencia, hemos podido contrastar las competencias y las capacidades que diferentes generaciones han mostrado ante los mismos problemas. Y notamos una grandísima diferencia. Cuando yo comencé a ejercer la docencia universitaria en España y en otras universidades fuera de España, también, sobre todo a finales de la década de 1990, concretamente en 1994, cuando yo comencé a ejercer la docencia, me encontré con generaciones que tenían una capacidad de estudio infinitamente superior a la que tienen hoy los alumnos a los que hoy imparto docencia. Era casi ya, vamos, acercándonos ya a los 30 años de docencia,
aquellas generaciones tenían una capacidad de aprendizaje y un interés por el aprendizaje muy superior al que hoy se tiene. Esas generaciones empezaron a decaer, empezaron a cambiar a partir de 1998-2000. Ya los alumnos que me llegaron ya con el siglo XXI ya mostraban unas competencias mucho más limitadas, una formación mucho más reducida y un interés mucho más devaluado. Y concretamente en el curso académico 2013-2014, en ese curso académico, a mi regreso a España tras un año sabático, en el que impartí docencia en el extranjero, me encontré realmente con un mundo académico completamente diferente. Es decir, ahí ya me encontré con un público universitario que nada tenía que ver con el mismo que yo había dejado hacía 2 años antes en España. De tal forma que ya me pareció un público universitario en muchos aspectos irrecuperable, de una falta de experiencia ante las exigencias de la vida realmente abismal, y que me hizo pensar que la mayor parte, pero no todos ellos, protagonizarían su propio fracaso. A veces cuando oigo hablar de la generación más preparada de la historia, sea de España o sea de la Antártida, me hace pensar en que lo único que no requiere ningún tipo de preparación es el fracaso. Y prepararse para el fracaso es algo extraordinariamente gratuito. Las condiciones que actualmente se imparten en la sociedad en la que estamos, ya no solo en la universidad, sino en todos los niveles educativos, se orientan básicamente a hacer fracasar al ser humano en casi todos los órdenes de la vida. Lo más importante que puede hacer hoy el ser humano es organizarse para superar todos aquellos indicios, todos aquellos cauces que le conducen básicamente al fracaso y que se encuentran en el seno mismo de los contenidos educativos, universitarios, académicos y docentes de todos los ámbitos y niveles a través de los cuales se va a encontrar y a través de los cuales va a ejercer su propio desarrollo personal y profesional. Cuando este profesor, y vuelvo al ejemplo anterior, anuncia ese libro, ese texto donde dice: queridos alumnos, os estamos engañando, insisto, en una perífrasis de aspecto durativo, os estamos engañando y os seguiremos engañando, entre otras cosas porque vosotros lo exigís, porque no sabéis lo que es una docencia de calidad y por lo que no sabéis lo que es enfrentaros a un mundo que os va a exigir mucho más de lo que la universidad os enseña. La universidad nunca enseñó más de lo que la realidad exige, pero es que hoy día lo enseña deliberadamente muy por debajo de esas condiciones y nadie está dispuesto a asumir esos retos. Hay muchas carreras que se quedan sin alumnos, y no solo por cuestiones demográficas, sino porque su nivel de exigencia es muy superior al que la población universitaria actual puede acceder y puede ofrecer. Muchos son los llamados, pocos serán los elegidos, podríamos parafrasear según las escrituras. Pero, como diría el adagio latino, mundus vul decipi, es decir, el mundo quiere ser engañado, el mundo quiere que lo engañen, el vulgo quiere que lo engañen. Por lo tanto, este profesor al que aludo no está diciendo nada genuinamente nuevo, él lo sabe. Es decir, la gente quiere que la engañen. Entonces, la mejor forma de sentirse engañado, naturalmente, es declararse miembro de la generación más preparada de una historia en la que, como todas las etapas de la historia, ha habido gente muy preparada y ha habido gente muy deficientemente preparada. No podemos desacreditar a generaciones anteriores a la nuestra simplemente porque no hayamos pertenecido a ellas. Anteriores a nosotros ha habido muchas personas con una gran preparación y con una extraordinaria competencia que han sido universitarios y que no han sido universitarios, y que no han necesitado la universidad para escribir el Quijote, como es el caso de Cervantes, o que, habiendo pasado por experiencias universitarias y académicas, las han desestimado por resultar completamente inútiles. He dicho muchas veces que el éxito de la formación universitaria es un autodidactismo encubierto. El ser humano tiene que enfrentarse a muchos obstáculos y la universidad es una de las instituciones que más obstáculos genera en la formación y en el desarrollo del ser humano. Pero eso es algo que cada uno, que cada persona tendrá que descubrir y a la que tendrá que enfrentarse con medios propios para seguir sobreviviendo. Pero, insisto, el éxito de la formación universitaria ha sido y es, desde siempre, un autodidactismo encubierto. Todo está por hacer.